Bueno, pues entramos ya en la tercera entrevista de la mañana. Yo antes, en la presentación del programa, decía que hablamos últimamente muchísimo, ¿verdad? Y, en fin, todos estamos cayendo en esas redes, ¿no? De lo que son las nuevas tecnologías, el tiempo que pasamos delante de una máquina, la tablet, el móvil, en fin, que aprendemos a comunicarnos más, pero estamos cada vez más alejados de nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que hay un tema súper interesante que no lo sabemos tocar, ¿no? Siempre estamos hablando de eso, pero no estamos hablando de cómo nos está afectando eso a muchísimas cosas. Por ejemplo, a nuestra salud auditiva, ¿no? Es decir, estamos continuamente con los cascos, vemos a la gente con los cascos en la calle, en fin, siempre estamos conectados con todo eso. Eso realmente nos está afectando. Nos está afectando ahora, nos estará afectando a la larga. ¿Cómo será eso? Pues mira, vamos a hablar de eso con una persona muy importante, con un doctor. Él es otorrino, Dewi Zambrano. Trabaja en Quirón y, bueno, del tema conoce. Dewi, muy buenos días. Tarre, muchas gracias por la invitación a tu programa y un cálido saludo a todos tus oyentes. Gracias a ti por estar con nosotros, Dewi. Me encanta hablar con un otorrino porque yo creo que, no sé si estás de acuerdo o no con la presentación que estaba haciendo, pero yo creo que hace falta poner foco en la salud auditiva también en el momento que estamos viviendo ahora, ¿no? Así es. Incluso existen actualmente ciertas alarmas emitidas por la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Española de Otorrinolaringología sobre los daños que está produciendo los ruidos en la población general y sobre todo a nivel de adolescentes y jóvenes. Por ejemplo, se estima que para el año 2050 alrededor de 1 de cada 4 personas va a tener problemas auditivos por exposición al ruido. Estamos hablando de alrededor de 2.500 millones de personas en todo el mundo. Igualmente, la misma Organización Mundial de la Salud establece que en las ciudades industrializadas alrededor de un 76% de las personas presentando problemas auditivos. Estamos hablando, por ejemplo, de ciudades como Japón, que es la que tiene mayor polución por ruido, o aquí en Europa, Madrid es considerada como una de las ciudades con mayor contaminación sonora que existe, ¿no? Igualmente, la Sociedad Española de Otorrinolaringología pone alerta en el sentido que alrededor de 2 millones de jóvenes españoles tienen riesgo de sufrir pérdida auditiva. Nosotros en nuestra consulta cada vez estamos viendo más pacientes jóvenes con problemas auditivos, ya sea por acúfenos, ruidos en los oídos o pérdidas auditivas, y es por esta exposición. Mi madre. ¿Tú crees que somos conscientes del tema o vamos como los ñus yo siempre pongo ese ejemplo de los ñus en un programa de estos de la 2, de la selva, que van todos vamos todos sin saber ni siquiera dónde vamos? Mira, ese es el problema, ¿no? Porque cuando se presentan estos problemas generalmente ya están avanzados. Entonces no somos conscientes a la exposición que tenemos con ruido, el uso de audífonos, y es ya cuando la lesión está establecida, es que nos damos cuenta que algo está pasando. Y ese es el problema que hay con los dispositivos auriculares, por ejemplo. Claro. ¿Y el silencio? ¿Ya no sabemos vivir en silencio, Dewi? Yo creo que no. Cada vez estamos expuestos a más estímulos sonoros, más estímulos visuales, mayor comunicación, número de comunicaciones de todo tipo, y eso nos expone a muchos riesgos y no somos conscientes de ello. Igual necesitamos esos ruidos para ausentarnos de nosotros mismos. No sé, se me ocurre. No, más bien exponernos a ruido lo que va a hacer a la final, más bien es aislarnos. Sí, por eso, para aislarnos, o sea, bueno, sí, de alguna manera, ¿no? De alguna manera. Aislarnos Sí. socialmente, y ese sí. es el riesgo, ¿no? Y no solamente aislarnos socialmente en el sentido de que si no escuchamos, no podemos participar en conversaciones, participar en el intercambio de información, sino también esto puede llevar en ciertas poblaciones a depresiones, problemas de concentración, incluso problemas de sueño. Claro, pues yo me imagino que todo se va como encadenando, al final como un efecto dominó, ¿no? Para otras cosas. Exactamente. Y para la salud pública eso representa unos costos bastante elevados. Actualmente, por ejemplo, en el sistema sanitario
los dispositivos que permitirían ayudar, como son los auriculares, ayuda para hipoacusia, pérdida auditiva, no son cubiertos en poblaciones adultas y en niños y adolescentes hasta cierta edad. Entonces, eso también origina unos costos bastante grandes en el sistema de salud. Claro. Actualmente, Dewin, que prácticamente iniciamos el día, vemos a la gente por la calle ya con los auriculares puestos. Estamos prácticamente desde que iniciamos el día hasta el final, pues conectados con nuevos dispositivos y esta historia, ¿no? Y claro, yo creo que nos estamos alejando de lo que es un mundo, digamos, natural, ¿no? A la hora incluso, pienso yo, de la atención, ¿no? Yo creo que todo eso influye en que cada vez atendemos menos, nos aislamos más, como dices tú, ¿no? Sí, y nos aislamos. Es simplemente, como tú dices, ir en la calle, ir a un transporte, en una guagua, te das cuenta la cantidad de gente que está conectada a un móvil con el uso de auriculares, no hay conversación, en las mismas familias, cuando vas a un restaurante, tú ves como cada quien está pendiente de su móvil, con los auriculares, no hay conversación. En verdad que es un problema bastante complejo. Es tremendo. Mira, y avances, por ejemplo, dentro de tu campo, si es verdad que antes, por ejemplo, ahora las pérdidas que antes, bueno, ahora hay otros, estamos hablando de esas nuevas tecnologías, pero también hay grandes avances dentro de ese mundo para muchísima gente que ha perdido audición, ¿no? Bueno, primero yo creo que antes de llegar a ello, una cosa que es importante es la educación, que no tenemos educación incluso en los colegios sobre los riesgos de la exposición al ruido. Y es uno de los factores más importantes para prevenir llegar a este punto, ¿no? En la parte de avance, mira, normalmente lo universal es el uso de los auriculares de ayuda auditiva en pacientes que han perdido la audición. Posteriormente, dependiendo de los protocolos de cada sociedad, de cada país, están los implantes cocleares, que son dispositivos que se colocan y se conectan a través de una cirugía al oído interno y permiten captar las ondas y enviarlas al cerebro para su interpretación. Y se está trabajando, todavía falta mucho, es en lo que son ya las terapias celulares de reemplazo celular, pero para llegar a ello todavía nos falta mucho. Dewin, hablas de que no tenemos una educación auditiva en ese sentido, ¿no? ¿Qué factores tendríamos que trabajar? Por ejemplo, dices tú, en respecto a la educación, ¿qué tendríamos que trabajar? ¿Cómo podríamos trabajar ese tema? Mira, ¿Cómo la prevención? ¿Cómo podríamos empezar? Sí, bueno, en cuanto al ruido, debemos tomar en cuenta qué factores del sonido son los que nos pueden producir daño. Uno es la intensidad, el volumen al cual estamos expuestos. Por ejemplo, una conversación normal tiene una intensidad, eso se mide en decibeles, entre 40, una conversación suave, una voz suave, hasta alrededor de un 65%. Ruido sobre los 70%, es como una aspiradora, todavía se considera seguro. Ruidos, la OMS establece como el umbral para daño auditivo los 85 decibeles y una exposición prolongada, es decir, el daño viene dado tanto por la intensidad como la duración del tiempo al cual estamos expuestos. Ya ruidos sobre los 110 con una exposición apenas de 15 minutos, ya se genera un daño a nivel del oído interno. Ruidos superiores a los 125 decibeles de intensidad ya producen dolor. Entonces, en ese sentido tenemos que educar en cuanto a qué volumen poner los auditivos, los auriculares, y la duración de los mismos. Existe una regla que habla del 60-60. ¿Qué es eso? No debemos subir el volumen más allá de un 60% del volumen total y no más de 60 minutos. También conviene hacer lo que son periodos de descanso para el oído, para que el oído se pueda recuperar.
Otra cosa que también es bastante interesante. El periodo de descanso para el oído, qué curioso, ¿no? Nunca había escuchado eso. Sí. Sí, el oído necesita un periodo de descansar. Cuando nosotros estamos sometidos a un esfuerzo, hay una célula dentro del oído interno, que es una célula ciliada, que ellas, al exponerse a un ruido, ellas aumentan su metabolismo. Llega un punto que si nosotros extendemos el tiempo de exposición al ruido, estas células llega un momento que se fatigan y en un momento justo la célula ya pierde el control y va a lo que es una apoptosis, es decir, a una muerte celular. Y el problema es que estas son células que no se recuperan, pero cada vez que vamos exponiéndonos más a ruido, más tiempo a ruido, estas células van muriendo en grupos. Ajá. Y cada vez mayor, hasta que llega un momento en que entonces empezamos a notar que hemos perdido audición, o empiezan a aparecer esos ruidos, pitidos en los oídos, zumbidos en los oídos que a veces se hacen permanentes, que incluso pueden interferir en el momento de conciliar el sueño. Cuando queremos ir a dormir sentimos ahí ruido, y para ello ya no existe una solución. Ese zumbido que habla, yo recuerdo, bueno, no será ese que yo te quiero decir, pero siempre, a veces hay un zumbido, ¿no? Que aquí siempre se decía, por una tradición de toda la vida, si no es que eso, es que alguien está hablando de ti, ¿no? Se decía eso. Pues muchos hablan de mí entonces. Sí, ¿sabes? Y por ejemplo, claro, yo me imagino que realmente el volumen que hablamos, que la sintonía que tenemos es tan alta ya que hablamos no hablamos normal, digamos, con ese 60-60 que tú comentabas, sino que nos subimos, uno habla alto, el otro habla más alto todavía. Yo creo que tendríamos que reeducarnos, aprender a comunicarnos otra vez, ¿no? ¿O qué? Exactamente, volver a la conversación normal, eso es lo ideal, en verdad. Es decir, que cuando hablamos de salud, por ejemplo, decimos, tenemos que volver a la cocina mediterránea, tenemos que volver a la cocina normal, etcétera, etcétera. Y con el tema auditivo igual, tenemos que aprender a conversar como conversábamos antes, ¿no? Sí. Hay otras cosas, por ejemplo, que son interesantes. ¿Qué tipo de ruido nos afecta más? Se dice, por ejemplo, ruidos que sean puros, es decir, que solo sea una frecuencia, pueden ser más dañinos. Igualmente, los ruidos que son interrumpidos, que no son continuos, con periodos pequeños de pausa, se ha visto que son más dañinos todavía para el oído. Incluso ha llegado hasta el punto de valorar qué tipo de música puede afectar más al oído. Hay un estudio publicado en la British Medical Journal en el año 2018 que con un grupo de jóvenes vieron qué tipo de música estaban y cuáles tenían mayor daño a nivel del oído. Y en ese momento ellos determinaron que las pacientes que suelen escuchar, por ejemplo, hip hop, música pop, suelen tener mayor grado de pérdida auditiva. Claro, es un estudio que fue con una población pequeña, pero es bien interesante. O sea, acá es como que estamos siendo más conscientes a lo que estamos expuestos de los ruidos y se está buscando las posibilidades de cómo evitar estos daños. Por ejemplo, me estoy acordando yo ahora, Dewin, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Un concierto, ¿no? Un concierto, cuando vas al concierto y después tienes aquel zumbido, el ruido, que sobre todo si estás, por ejemplo, cercano a la columna o lo que sea, ¿no? Y estás al día siguiente y todavía tienes el sonido dentro. Sí, es que esas son ya, estamos hablando de intensidades sobre los 110, 120 decibeles. Y ese ruido que sentimos, salimos de un concierto, que salimos de una discoteca, por ejemplo, o ya no está hablando de que exista ahí un daño. Y estos son daños que se van acumulando en el tiempo. Y son daños que también van a estar afectados por factores como, por ejemplo, la edad de la persona, va a estar afectado por enfermedades, medicamentos que tomen. Muchos medicamentos son tóxicos al oído. Y todos estos son factores que se van sumando, y entonces cuando empiezan a aparecer las personas en edades jóvenes ya con pérdida auditiva. Que eso, por ejemplo, se ve ahora más que antes, ¿no?
Muchos pacientes, menores de 25 años que nos vienen a la consulta, consultando inicialmente, te hablan de que sienten un ruido en el oído, pero creen que escuchan bien, y cuando le hacen una prueba de audiometría, encuentras que ya empieza a haber cambios, que empiezan a haber caídas en la audición. Y generalmente estos daños por ruido tienen unos patrones muy específicos. Por ejemplo, cuando nosotros nos sometemos a un ruido de forma continua, la primera frecuencia que vamos a perder es una frecuencia aguda, que estamos hablando de 4 kHz. Si nosotros seguimos exponiéndonos a este ruido, esa frecuencia aumenta entre los 2 a 6 kHz. Y posteriormente, si seguimos exponiendo, va a llegar un momento en que no solamente vamos a perder los sonidos agudos, sino también los graves. Entonces lo que se habla es la sordera social, porque ya se afecta incluso la posibilidad de comunicarnos de forma oral. ¿Tú crees, Dewin, que el oído, digamos que hablamos mucho de muchos órganos, ¿no? Y quizá sea el oído tan importante y sin embargo, como lo comentamos al principio del programa, de que quizá no damos o no nos damos cuenta realmente de toda la importancia que tiene el oído? Sí, bueno, es como todos los sentidos. Muchas veces igual pasa con la vista. No nos damos cuenta de la importancia que tiene hasta el momento que la perdemos. Claro. Lo mismo pasa con el sonido. Las personas que pierden, por ejemplo, el gusto, el sabor, se dan cuenta que han perdido un sentido que era muy importante. Y entonces pasa como todo. O sea, no somos conscientes y existe poca información para el público general al respecto, que es sobre lo que tenemos que trabajar. Claro. ¿Cómo se puede vivir en una vida, por ejemplo, ya que has sido oyente, que has hablado que siempre toda la vida, y de repente que la pierdas, ¿no? O sea, en un mundo donde no haya sonido, ¿no? Donde no sé, sí, me cuesta tanto pensarlo. Sí, eso lo ves, por ejemplo, en nuestros pacientes mayores, que llega un momento en que tú lo sientes aislado, muchas veces con los problemas de memoria, con problemas degenerativos, y muchas veces son pacientes que simplemente han perdido la audición, tanto por edad, exposición a ruido, medicamentos, etcétera, y llega un momento en que se aíslan. Y eso es lo que estamos viendo, y cada vez en personas más jóvenes. Esa es la preocupación que existe actualmente. No, es que es tremendo. Y, por ejemplo, Dewin, hay, por ejemplo, un tiempo determinado, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, vas a escuchar música, pues un tiempo determinado, como podemos estar hablando a lo mejor de tener el móvil o la tablet, lo que sea, hay un tiempo determinado, pero no puedes estar siempre, todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo es un poco para tener ciertos márgenes de ahí de lo que es normal o no? Sí, bueno, como te comenté antes, ¿no? Existe esta regla de los 60-60, de 60%, no más del 60% del volumen del dispositivo y no más de 60 minutos. Esto, claro, también con ruidos más fuertes los tiempos suelen ser más cortos. Como te dije anteriormente, alrededor de 110 decibeles, más ya en 15 minutos ya son dañinos. Entonces, se corresponde, si tenemos que estar expuestos a ese tipo de ruidos, tenemos que tener la opción de estar lo menor posible expuesto a ellos. Entonces, existen muchos factores que determinan estos hechos, ¿no? Una cosa que siempre le recomiendo a mis pacientes, actualmente a través de los propios móviles existen aplicaciones o online, donde tú puedes determinar el sonido, el ruido ambiental, y te lo mide con una precisión bastante exacta, ¿no? Entonces muchas veces pacientes que están en un ambiente laboral con mucho ruido, lo están utilizando para determinar hasta qué punto ellos pueden permanecer ahí, o incluso exigir sistemas de protección auditiva, como son especies de tapones, o incluso cascos de protección auditiva que sean homologados. Claro, yo me imagino que todos estos trabajadores ahora habrán estado expuestos, que te digo yo, ahora me estoy acordando, por ejemplo, de los ruidos que te digo yo, en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid,
con lo que era imposible y tal y cual. Entonces, todos estos ruidos de ciudades, es tremendo, ¿no? El tener que convivir con eso o trabajando, ¿no? En los aeropuertos. Es interesante ver la cantidad de pacientes que vienen, que trabajan en el aeropuerto y con pérdidas auditivas bastante importantes. Otro grupo, los policías que utilizan esta radio colgada hacia el hombro izquierdo, vienen muchos consultando porque tienen ruido en el oído izquierdo, y cuando le haces las pruebas ves como ya existe esa caída, esa frecuencia de 4 kHz, es decir, que ellos también están expuestos tanto a la intensidad del sonido como a esos ruidos interrumpidos por espacios breves, y estos son dañinos. Dewin, se me ocurre a mí, comenzando contigo ahora, que si existen, por ejemplo, fórmulas para entrenar al oído. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Imaginémonos la radio, ¿no? Que estemos ahora, pues yo qué sé, haciendo una determinada actividad, que la radio siempre nos acompañe a todos lados, estamos en la cocina o lo que sea, ¿no? Y nos están escuchando nuestra conversación y uno agudiza el oído porque estás lejos o lo que sea, ¿no? Para escuchar la conversación. ¿Hay alguna manera de entrenar el oído? Es difícil, en verdad. Y eso que tú estás hablando, estamos lejos, estamos en un ambiente que haya mucho ruido y estamos utilizando un dispositivo. ¿Qué es lo que primero hacemos? Subir el volumen. Sí. Este es un factor que incluso tiene muchos estudios que han determinado que escuchar música o una conversación en ambiente ruidoso origina aún mucho más daño al oído por el simple hecho de la tendencia que tenemos de subir el volumen. Ahora, decirte que exista una forma de educar nuestro oído para escuchar de una forma, mira, no existe. No existe. Yo que pensaba que agudizándolo, como que lo conectabas más, no sé, se me ocurría. Sí, no existe una fórmula. La fórmula es evitar la exposición al ruido y el tiempo. Limitar el tiempo, aprender a darnos una pausa para que nuestro oído pueda recuperarse de todos estos estímulos, pero del resto no existe un plan, una forma de condicionar a nuestro oído a tener una mejor agudeza. Perfecto. Dewin, mira, te doy las gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas. Yo creo que entonces la conclusión de todo es que volvamos al inicio, volvamos a lo natural, ¿no? Y volvamos a intentar, sintonizarnos y hablar, pues, dentro de ese 60-60 que antes comentaba. Exactamente. Muchas gracias, en verdad que ha sido un honor para mí compartir con ustedes. Gracias, Dewin. Un abrazo. Hasta siempre. Un abrazo. Adiós. Chao. Chao.